Padre Santo, Padre querido, te alabamos, te glorificamos, te exaltamos porque tú eres nuestro Dios. Te damos honras y glorias y alabanzas porque solo tú mereces, Padre. Te pedimos una vez más en el nombre de Jesús que tu Hijo amado venga, Señor, a ayudarnos a través de tu Espíritu Santo para que podamos hacer aquí según tu voluntad. Y úsame una vez más para traer la enseñanza de tu palabra. Bendiga a mis hermanos que están por la radio, que están por Face y aquellos que van a asistir por YouTube. Ayúdalos y bendíganos pues. Te damos gracias por todo, Padre, y lo hacemos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado que vive y reina para siempre. Amén, amén. Y gloria a Dios. Bueno, deja yo abrir aquí la pantalla, porque vamos a estar hablando algo muy interesante. Primero hablamos aquí, la Biblia muestra a hombres que creían a la palabra que salía de la boca de Dios. Hablamos sobre la mujer, primero fue el centurión, ¿de verdad? Romano. Después la mujer griega. Y hoy vamos a estar hablando sobre Pedro, que él obedece la palabra de Jesús. Pedro, ¿ok? Porque las personas es muy común, ¿sabes? Nosotros vemos que es muy común las personas decirem que creen en la palabra. No es creer a la palabra, no. Muchos dicen, yo creo en la palabra. Este creer en la palabra, ni siempre que la persona dice es verdad. ¿Cómo, pastor? Mira, nosotros, ponga atención, nosotros creemos, inclusive yo, en muchas cosas que se dice por ahí. Muchas cosas. ¿Sabe por qué creemos? Porque cumplimos, porque hacemos, porque obedecemos. Eso es creer. Pero cuando se refiere a la palabra de Dios, hay una gran diferencia, hay un gran problema. Porque escuchamos, sabemos que es verdad, pero no cumplimos con ella. ¿Entiendes que estoy hablando? Entonces, muchas veces decimos que creemos en la palabra, pero no probamos con nuestra actitud de obedecerla. Entonces no creemos. Porque si usted cree de verdad, o yo creo de verdad, yo voy a buscar cumplir. ¿Me entiendes? Aunque que yo vaya a sufrir. Y es lo que vamos a ver. Y es lo que vamos a ver aquí. Pero gracias a Dios, que lo que vamos a ver aquí, la persona de que vamos a hablar, él creyó a la palabra de Dios. Creyó. Entonces vamos a dar una mirada aquí, que estoy viendo algo aquí. Déjame ver aquí. Interessante que não me aparece. Deixa ver aqui. Ok. Alright. Ok. Vamos aqui. Eu vou poner aqui em pantalla para quem está com nós por la radio, para que pueda ver. Eu penso que não vai ser muito largo. Ok? Penso que não vai ser muito largo. Pero aqui está um quadro muito interessante. Para quien está conmigo por la radio, puede ver allá. Vamos a hablar de Pedro que obedece a la palabra de Jesús. Yo quiero te explicar de una forma que usted pueda entender lo que quiero hablar. ¿Okay? Por eso estaba hablando que nosotros decimos que creemos en la palabra de Dios, pero no creemos. Porque si creyéramos, íbamos a obedecer. Entonces, como no obedecemos, es porque no creemos en la palabra de Dios. Creemos en tantas cosas, pero en la palabra de Dios no creemos. Porque no lo hacemos. No ponemos en práctica lo que escuchamos.
lo que decimos que creemos. Esa es la gran diferencia. ¿Ok? Esa es la gran diferencia. Entonces, Pedro obedece a la palabra de Jesús. Antes de empezar a leer aquí, usted tiene que saber que Pedro, con los apóstoles y las personas que trabajaban con ellos, era un profesional de la mar. Sí, profesional de la mar. Conocían la mar, o el mar. Ellos vivían de pesca. Era la vida de ellos. Crecieron, se quedaron adultos, pescando en la mar, o en el mar, como quiera, en la mar, en el mar. Y Pedro conocía los tiempos del mar, cuando estaba bueno, cuando no estaba bueno, él sabía. Pero lo que sucedió aquí, a donde vamos a leer, es algo muy interesante. Era algo que sucedió anormal. ¿Cómo? Sí. Porque lo que sucedió con Pedro fue algo anormal. Ahí en este cuadro que vamos a ver ahora, Jesús quería probarlos. Porque mira, ¿cómo usted puede seguir a una persona, o oír a una persona, o estar con una persona que usted no lo cree? ¿Me entiendes que estoy hablando? A veces nosotros que estamos con nuestros padres, ellos hablan a nosotros y nosotros no creemos en ellos. No creemos. Y hablamos una serie de cosas, que está viejo, que está eso, que está el otro, que está el otro, que está el otro. Y muchas veces no queremos creer a nuestros padres. En este caso aquí Jesús es el Señor en la tierra y en el cielo. Y como hombre era Dios y tenía poder sobrenaturales también. Entonces en este cuadro vamos a mirar cómo es importante yo, usted, yo, nosotros, creermos a la palabra de Dios, la palabra de Jesús. Y eso aquí quizás ya escuchaste de la boca de muchas personas hablando para usted. Muchas personas ya predicaron, quizás usted ya escuchó. Pero aquí no estoy predicando, aquí estamos tratando de enseñar algo aquí. ¿Okay? Primera cosa es que lo que sucedió no era normal. No era normal. Porque si tú vas a una pescaría, tú vas a la pescaría con los amigos o que sea, por lo menos un pesito chiquitico tú vas a traer. Por lo menos. Vas a traer cualquier cosa, como ha pasado con muchos pescadores que yo he conocido, principalmente cuando se pesca con red. ¿Okay? Y dependiendo de la profundidad del lugar que tú estás, la red toca en el suelo. Dependiendo. Entonces tú empiezas a mirar que ya había ahí algo diferente, algo distinto. Ahora mira lo que dice aquí. Está en Lucas, capítulo de número 5, y el versículo de número 4 a 7. Puede leer ahí conmigo. Lucas, del capítulo 5, del versículo 4 a 7, dice así la palabra. Cuando terminó de hablar, ¿quién estaba hablando? Jesús. Porque si tú miras antes, ¿ok? Voy a abrir mi Biblia, no toco la Biblia aquí, pero estoy leyendo allá, para que usted vea cómo es la cosa. Porque Jesús estaba ahí, hablando con ellos, ¿verdad? Ahora, mira qué cosa interesante que sucede. Dice así, yo voy a leer los versículos anteriores para que lleguemos hasta el versículo de número 4. Dice así, él dice así, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret,
el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Ellos tenían sed para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Estaban lavando las redes. Ya había terminado el turno de trabajo. El horario de trabajar ya había acabado. Estaban lavando las redes, doblando, para irse. Y entre tanto, en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que apartarse de la tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Primero, tú mira que aquí había algo distinto. ¿Ok? Algo distinto. Jesús sube a una barca de Pedro. Se afasta de la orilla un rato, un poquito. La multitud en la tierra seca. Imagina eso en tu cabeza. Él en la barca, en la proa, en el frente. Es decir, la gente estaba en la tierra y él en el agua. No había contacto con las personas. Físicamente no, porque estaban lejos, un poco afastados. Y Jesús empieza a demostrar ahí que él no iba a hacer nada en la gente o con la gente. Él no iba a hacer milagros ahí, con la gente. Él tenía un plan. Porque escuchar la palabra de Dios es una cosa. Creer en la palabra de Dios es otra cosa. Y la cosa de creer es poner en práctica lo que escuchamos. O tratar de hacer lo que escuchamos. Entonces Jesús, dice la Biblia, que Jesús enseñaba. Está aquí. ¿Ok? Que Jesús enseñaba. Ellos querían oír la palabra. Y ahí Jesús enseñaba. ¿Ok? Ahora, ponga atención. Ponga atención aquí. Jesús ya sabía o que iba a hacer, hermanos. Lo que sucedió aquí no era por acaso, porque Jesús iba a probar a Pedro y sus compañeros. La palabra de Dios siempre nos prueba. Y a veces uno no se da cuenta. Mismo escuchando no se da cuenta. Por ejemplo, la Biblia dice, Jesús habló que debemos amar a Dios sobre todas las cosas. Y amar al prójimo como a nosotros mismos. Entonces, ponga atención, si Jesús habló eso, que debemos amar a Dios sobre todas las cosas, quiere decir, si no amamos a Dios sobre todas las cosas, tampoco amamos las demás cosas. Es lo que Jesús habló. Eso no es un cuento, eso no es, pienso yo que sea así, no, es así. Porque el amor de Dios se derrama sobre nosotros cuando nosotros lo amamos primero a Él sobre todas las cosas. Entonces tú puedes amar hasta a tu suegra. Porque hay gente que odia a su suegra. Pero cuando uno ama a Dios, este amor es derramado sobre usted y usted pasa a amar hasta a tu suegra. No es broma ahora, estoy hablando de verdad. Porque hay gente que odia a sus suegras, no quiere ir pintada de oro. Ahora, qué interesante que Jesús estaba hablando. Ellos estaban... Y habiendo descido de ella, lavaban sus redes, estaban trabajando. Aí Jesús, ¿qué pasó aquí? Él enseñaba a la multitud. Porque muchos conocían las leyes. Entonces Jesús empezó a enseñar algo que ellos no sabían,
que había llegado al reino de los cielos. ¿A través de quién? Del propio Jesús. Ahora mira el versículo 4 que dice aquí. Qué interesante. El versículo 4 dice así. Cuando terminó de hablar, él dijo a Simón. ¿Qué dijo a Simón? Boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Boga, aquí dice así. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, sal a la parte más profunda, y aquí dice, boga mar adentro, y aquí dice, más profunda, y echa vuestras redes para pescar. Jesús estaba ahí enseñando. Quien escucha enseñanza bíblica no aprende, no sabe tener fe, no conoce el poder de la palabra. No. Jesús hablaba, enseñaba, y después que terminó de hablar, hablaba a Pedro. Mira, Pedro, ahora sal a la parte más profunda, va para adentro y echa vuestras redes para pescar. Si usted analiza este cuadro, parece una cosa incoherente, una cosa absurda de parte de Jesús. Jesús llega, los hombres estaban lavando las redes. Ponga atención. Quiere decir que ellos tenían problemas. ¿Entienden qué está hablando? Los discípulos tenían problemas. Los pescadores tenían problemas. Porque estaban lavando las redes, porque no habían pescado nada. Nada. Y Jesús pide a la barca de Pedro y empieza a enseñarlos. Y después dice a Pedro, ahora sal a parte más profunda. Lo que Jesús estaba haciendo ahí, con eso de estar hablando, estaba injetando en ellos la fe, la seguridad. Porque la palabra de Dios es lo que nos transmite paz, fe, seguridad, amor. Es lo que hace la palabra. Cuando escuchamos, cuando ponemos en acción y creemos a la palabra, es esto que va a producir en nosotros. ¿Me entiende de qué estoy hablando? Bueno, estamos hablando en español. Ahora, déjame decirte. Jesús estaba ahí trabajando con ellos para movimentar la fe de ellos, porque estaban destrozados. Seguramente habían biles para pagar, habían cosas para comer que no tenían pescado. Entonces, hablo en términos de pesca, ¿no? Porque había otras cosas. Pero era un día frustrante para ellos. Era un día frustrante, porque quizás era por la parte de la mañana, porque los pescadores siempre salen por la parte de la madrugada. Y ellos llegaron, nada, por nada, de nada. Jesús habló, va a saber que Jesús habló, porque la Biblia no dice que enseñó, pero enseñó algo. Estaba inyectando en ellos una fe que iba a producir algo. Porque la fe produce. Siempre te va a producir. Cuando usted tiene fe y va a poner en acción, esta fe te va a hacer que usted produzca algo. Y el milagro viene de Dios. Así como vino de Jesús. ¿Qué pasó? Jesús habló eso a Pedro. ¿Qué dijo? Pedro respondió y dijo, Pedro, como nosotros somos hoy. Pero Jesús habló, como escuchará, fue hablado, pero no es bien así. ¿Cómo? Si no es bien así, olvídese que tú no vas a recibir nada. Perdón, con Pedro fue así. Respondió Simón y dijo, Pedro dijo, ponga atención, maestro, vou fazer um parafraseado aqui, leyendo. Maestro, me desculpe, me perdones. Te voy a decir algo, ¿sabes? Mira, yo soy pescador há muchos años. Yo conozco la mar, el río, conozco todo eso. Y hemos estado trabajando toda la noche. Toda la noche. Estuvimos ahí, Señor, tú sabes,
con frío, y echa la red, saca, y saca, porque pasaba la red, y ya. Y no hemos pescado nada, Señor. Y te voy a decir otra cosa, Señor, en otras palabras estoy hablando yo. Cuando sucede eso, mejor que nos vayamos, porque ya no hay nada que hacer. Los peces quizás no estaban ahí. Como no estaban de verdad. El Señor lo había apartado todos de ahí, para que sucediera exactamente lo que iba a suceder. Ahora mira eso. O quizás Jesús hizo nacer o crecer los pescados ahí, porque Él tenía poder. De la misma forma. Ahora, no pescamos nada, Señor. Nada. Aquí hay una cosa muy interesante. Si usted mira, en muchos de los milagros que Jesús hizo, Jesús mandaba a las personas hacer algo. El ciego de nacencia, cuando fue curado, Jesús dijo, ahora tú vayas, ¿ok? Y hable con los sacerdotes, pero vaya. A los leprosos era lo mismo, usted está sanado, o si no estaba sanado, vayas que tú, y en el camino se sanaba. ¿Se acuerda? Al paralítico, levántate, toma tu cama y vete. ¿No era así? Entonces Jesús siempre mandaba hacer algo. El ciego, que tuvo que lavarse en el estanque. Un ciego, se le puso lama en sus ojos y mandó a lavar. Alguien tenía que ayudarlo, porque un ciego... ¿Cierto? ¿No era así? Bueno. Ahora, ponga atención. Aquí Jesús dice, va más profundo va a la parte más profunda y echa la red. Pedro ya estaba cansado, toda la noche. No habían pescado nada. Yo quiero que ustedes se enfoquen en el punto clave de aquí. Ahí dijo, maestro, hemos estado trabajando toda la noche. Y no hemos pescado nada. Y yo te digo, como supuestamente, yo pienso que había hablado él. Oh, Señor, yo conozco esta cosa, es mi profesión. Pero Jesús dijo a él que fuera y echara la red. Yo pienso que si Jesús puede estar equivocado, yo puedo estar equivocado, pero yo pienso que si Jesús no hubiera hablado lo que habló antes, quizás no iban a hacerlo. No iba a nacer en ellos una esperanza, no iba a nacer en ellos una fe, porque era mero hablando, era el propio Señor Jesús hablando. Cuando Jesús habló eso a Pedro, y Pedro se dio la excusa toda, él paró y pensó y dijo, pero, Señor, quiere decir más, Señor, pero, porque tú lo pides, o porque tú dices, usted, echaré las redes. Ponga atención en eso. Deja ver aquí. Se dice lo mismo. Aquí dice así. Hemos pescado y no hemos pescado nada más. En tu palabra. Aquí dice en tu palabra. Aquí dice, porque tú lo pides. Quiere decir, porque tú dices. Es tu palabra que dice, en ti, yo voy. Ponga atención. O que me llama la atención es que Jesús estaba calentando los corazones de ellos. El Señor estaba moviendo el corazón de ellos. El Señor estaba generando fe en ellos. Y después que Pedro escuchó todo lo que escuchó y que Jesús le dijo, él dio la excusa, la disculpa, y dijo, pero en tu palabra, Señor, como dice aquí en la Biblia, en tu palabra echaré la red. Aquí dice también en otra versión, porque tú lo pides, echaré las redes. Imagínate, cansado. Nosotros vivimos en un mundo hoy de cansancio. No es solamente un cansancio físico, mental, emocional,
sentimental y espiritual. Vivimos estos 4 sentimientos. Hasta espiritual, sí, porque muchas veces las personas tienen problemas, van a la iglesia, pero allá no reciben nada. Lo que reciben son promesas y que nunca llegan. ¿Tú sabías? No es porque no reciben, es porque tiene que ser dicho la verdad. Y Dios no bendice a uno de cualquier forma. Mira que Jesús estaba hablando con ellos. La Biblia no dice lo que Jesús habló. Dice que enseñaba. Entonces, cuando tú recibes la enseñanza de la palabra, eso te va a generar frutos en tu vida, en el mundo espiritual, empezando por la fe. Y Pedro dijo, ok, entonces, según tu palabra, como tú lo dijiste, yo voy a echar la remágina, estaba todo guardadito, ya, limpiecito. Vamos otra vez, vamos muchachos. Pero Jesús dijo, Él dijo, vámonos. Si fueran mexicanos, ándale pues muchachos, muévense. Yo pienso así. Se subieron a la barca y cuando lo hicieron, encerraron una gran cantidad de peces. Aquí la Biblia dice así, y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Y aquí dice, y cuando hicieron, echaron una cantidad de peces de modo que sus redes se rompían. Jesús quería, con la enseñanza que estaba dando Él, que la gente creyera a Él. Que la gente diera oídos a lo que Él estaba hablando. La Biblia no dice lo que estaba hablando. Pero algo fue importante, porque Él dijo, según tu palabra, como tú lo pides, yo voy. Creció fe. Él escuchó la voz de Jesús. Y sucedió que cuando estaban ahí, ¿qué pasó? Y cuando lo hicieron, encerraron una gran cantidad de peces, de modo que sus redes se rompían. Entonces, hicieron señales a sus compañeros que estaban en la otra barca, para que vinieran a ayudarlos. Y vinieron y llenaron ambas las barcas, de tal manera que se hundían. Mira, mi hermano, y yo, queremos bendiciones, ¿verdad? Queremos bendiciones, ¿no es así? Pero Jesús es enfático en sus palabras. Él enfatiza, es enfático. Él dice, mira, primeramente ustedes busquen el reino de Dios y su justicia. El reino de Dios no se constituye en comida ni en bebida, pero en paz y alegría del Espíritu, gozo en el Espíritu. Y a través del fruto del Espíritu Santo, que gozo, paz, longanimidad, benignidad, mansedumbre, ahí va. Entonces Jesús dijo, ustedes busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, que es decir, hacer lo que es cierto. Y las demás cosas, que son secundarias, vendrán por añadidura. Va a venir después, pero vendrá. Fue lo que Jesús hablaba. Entonces, me pongo a pensar que la bendición para tu vida, para mi vida, está en oír la palabra de Dios, creer a la palabra de Dios y por la fe poner en práctica. Porque ellos escucharon la palabra de Jesús. Antes Jesús estaba hablando. La Biblia no dice que estaba hablando, pero habló que estaba hablando, el que estaba enseñando. Quizás usted está esperando, quizás yo estoy esperando. Pero
pregunto a mí, a usted, ¿cuánto nosotros damos crédito a la palabra que escuchamos? ¿Cuánto? Es duro, ¿no es verdad? A veces parece ser fácil, ¿no? Vive en la iglesia, duerme en la iglesia, come en la iglesia, pero no cree en la palabra. No busca vivir la palabra. Entonces, no hay cómo ser bendecido. Por Pedro haber escuchado a Jesús, obedeciéndole, y yendo al mar o al lago, como sea, y ahí echaron la red. Era tanto pez que tuvieron que pedir ayuda y las barcas estaban casi hundiéndose de tantos peces. Todo porque el hombre creyó en lo que oyó. Si nosotros no creemos en lo que escuchamos, hermanos, olvídese. Olvídese. No hay bendición. No hay nada. Es por eso que los hombres hoy en muchos lugares están usando hoy de artimañas. ¿Sí? Cambiando la verdad por cosas que no son verdades. Y la gente por sed, por necesidad, están creyendo a estas cosas. Pero un día van a tener que prestar cuenta delante de Dios. Ahí tú mira a Jesús. Quien obedece a la palabra, ve la victoria. Y esta es la verdad. Quien obedece a la palabra, ve la victoria. Y no hay cómo, porque obedece a la palabra. Escucha y obedece a la palabra. Hermano, si tú necesitas algo, no solamente va a la iglesia, pero escuche. Quiere decir, ponga en práctica lo que escuches. Y tú vas a ver la victoria. Amén. Este estudio es para ustedes, para mí, es para nosotros. Amén. Bueno, vamos a orar y vamos a volver en portugués. Te dije, no va a ser largo. Aquí vamos dejando. Pero para la otra semana, yo quiero decirte que para la otra semana, usted no puede perder. Para la otra semana vamos a estar hablando sobre otro punto. ¿Ok? Porque quiero darte paso a paso. No quiero darte todo de una sola para que usted pueda estar pensando, meditando. Y usted puede inclusive entrar después en el YouTube y mirarlo otra vez este poquito. Para la otra semana vamos a estar hablando con quién usted se parece. ¿Con Marta o María? ¿Con quién usted se parece? ¿Con Marta o con María? Ese es para la semana que viene. ¿Ok? Vamos a orar entonces y vamos a volver ahora en portugués. Me da cuestión de 2 minutitos para cambiar todo y ya volvemos. Padre Santo, Padre querido, te alabamos, te glorificamos, te exaltamos porque tú eres nuestro Dios. Tú eres nuestro Padre celestial. Y solo a ti, Padre, te damos honras, glorias, alabanzas porque solo tú mereces. Gracias por este momento tan especial de poder traer tu palabra, estar aquí con mis hermanos, nuestros amigos. Ayúdanos, Señor, para que podamos sermos hijos obedientes. No solamente obedientes, pero que pongamos en práctica tu palabra. Y así podremos ser bendecidos por ti. Padre Santo, te damos gracias por todo y lo hacemos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado que vive y reina para siempre. Amén, amén y gloria a Dios.